Buenas tardes. La charla de hoy nos la va a ofrecer Marina de la Vega. Ella es graduada en Ciencias Ambientales y nos va a hablar sobre el impacto de las nuevas eh, energías, ¿no? en el medio ambiente, que son bastantes y lamentablemente causan, sobre todo en las aves, muchísimas bajas. Entonces nos va a hablar de este tema, no solo de eso me imagino, sino el impacto en general que causan, y promete ser muy interesante. Así que nada, adelante, te dejo, y este es un pequeño recuerdo, que es un pendrive genial. en su cajita, Gracias. para que lo lleves. Apagamos la luz y cerramos la puerta, o tendremos calor. Un poco así para que no deslumbre, le deslumbre el fluorescente. Adelante. Bueno, buenas tardes. He hecho este trabajo sobre energía eólica y su impacto ambiental en la biodiversidad aragonesa. La principal motivación fue porque yo, que siempre estaba a favor de las renovables, pues ahora estaba viendo que no se estaban haciendo a lo mejor con todo el rigor que debe hacerse. Y bueno, los objetivos de mi trabajo fueron evaluar la sostenibilidad, si se habían seguido criterios de sostenibilidad para el desarrollo de la energía eólica. Y como sabéis, como hay tantas instalaciones eólicas en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, pues no podía leerme los 205 estudios de impacto ambiental de los eólicos en funcionamiento que hay ahora, ni los casi 400 de tramitación. Entonces hice una revisión general mediante el cálculo de la superficie de sensibilidad máxima no recomendada y un seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros por colisión con aspas. Y bueno, y como mis profesores sabía que me iban a plantear que, bueno, que a lo mejor es que estaba justificado seguir introduciendo porque no se habían cumplido los objetivos, etcétera, etcétera, pues otro de mis objetivos del trabajo fue analizar el plan energético de Aragón y ver si realmente se habían cumplido ya los objetivos o no, si estaba justificado que siguiéramos, a pesar de tener un plan energético caducado, introduciendo más potencia renovable. Bueno, que como sabéis ya están superados hace días. Aragón es, bueno, como todos sabemos, pues tenemos unas características geográficas de muy baja densidad de población y gran potencial renovable, para bien o para mal, tanto solar como eólico, y unos suelos marginales de bajo coste, que luego, unidos a los planes energéticos, a unas políticas legislativas y políticas públicas que ha habido, y el decreto ley 2/2016 que impulsó la energía eólica, porque hubo un decreto anterior que se judicializó mucho porque hubo problemas con los instrumentos que habían aprobado de instalaciones eólicas de interés especial, pues hubo ahí unos problemas de judicialización, y a partir de este decreto ley pues desatascó y empezó a incrementarse la potencia eólica mucho más rápidamente. Y luego las subastas que realizó el MITECO, como sabéis, en 2016, 2017 y 2022, que adjudicaron al grupo de Forestalia más de 2.000 megavatios. Y ya pues todo esto unido pues hizo que se disparara ya la industria eólica en Aragón. Luego también tenemos el contexto, ¿no? Ha habido una mayor ambición para alcanzar los objetivos climáticos por parte de Europa, con el objetivo 55 de reducción de gases de efecto invernadero al 55% en 2030 y la neutralidad climática para 2050. Y luego también el Pacto Verde Europeo, que se firmó en 2019, pero sobre todo lo que más ha hecho ha sido la guerra de Ucrania, que a partir de ahí pues, Europa se puso las pilas a hacer políticas para ser independientes energéticamente del gas ruso. Y entonces eso ha llevado a aprobar muchas directivas y muchos programas como el REPowerEU, que lo que buscan es que Europa sea independiente energéticamente, y entonces esto ha supuesto que se levanten las restricciones ambientales para renovables, como veremos más adelante. Cuando yo hice el trabajo me salían 169 instalaciones eólicas en funcionamiento. Con el boletín que se aprobó, o sea, que se publicó este año en agosto, salen 205 en diciembre de 2023, entonces tengo un desfase de 36 que estarían en la parte de tramitación.
Y bueno, el INAGA pues ha dado para las instalaciones eólicas iguales o menores de 50 megavatios 95% de las días favorables, y el MITECO el 75% para parques de más de 50. O sea, bastante alto el INAGA. Entonces, bueno, ahora os voy a echar un rollo de energía que espero que no os aburráis. El análisis de las metas del Plan Energético de Aragón, bueno, esto lo he puesto simplemente como un poco de concepto porque a mí me costó mucho empezar a leer de energía sin tener ni idea hasta que me enteré de lo que era cada cosa con Red Eléctrica y los boletines, que me los sé de memoria ya. Tenemos la energía primaria, que es la que se encuentra en la naturaleza, tanto renovable como no renovable. Esta energía pues sufre transformación, transmisión, transporte y distribución, por lo que vamos perdiendo cada vez más energía. Y tendríamos la energía final, que es la disponible para el consumidor. Aquí se encuentran tanto combustibles como gas natural, petróleo, carbón, electricidad, y puede haber usos energéticos y no energéticos. La mayoría son usos energéticos, pero también tenemos usos de gas natural y petróleo para sintetizar otros productos, por ejemplo. Pero la mayoría es energético. Y luego esta energía final, cuando en los sistemas propios de calefacción o de cualquier aparato va perdiendo energía al encendido o pequeñas pérdidas, y al final nos queda la energía útil, que es la mínima necesaria para llevar a cabo cualquier proceso, y esto sería la demanda, y el consumo hablamos cuando es demanda más pérdidas. Entonces, ya empezando con el plan energético, tenemos que la primera gran objetivo que tenía era aumentar la potencia eléctrica renovable en 7.537 megavatios como objetivo en 2020, que se logró en 2021 en la barra amarilla con 7.600. Si lo miramos por tecnologías, el objetivo de la eólica eran 4.000 megavatios, que ya se cumplió el mismo año 2020 con más de 4.000. La solar fotovoltaica triplicó el objetivo que se había marcado de 369 megavatios. Y bueno, hidroeléctrica no aumentó, y la biomasa solar y termoeléctrica y geotérmica no se introdujeron en el plan energético, o sea, no se introdujeron en el sistema, pero bueno, las mayoritarias, que es eólica y solar fotovoltaica, están sobrepasadas, y la energía total renovable también. Actualmente en el portal de Red Eléctrica constan 12.232 megavatios de potencia total, el 80% renovable con 9.795 megavatios, y 5.487 serían de eólica. El Consejo dio en septiembre un dato en su informe que había 11.000 megavatios de potencia renovable, pues a lo mejor es información que ellos tienen más de primera mano, pero en Red Eléctrica solo salen 12.000 totales. En cuanto a la generación de energía, el plan energético se marcaba este indicador de plan de energía, o sea, producción de energía renovable primaria con respecto a la producción de energía primaria total. Esta energía primaria total solo tenía en cuenta en el plan energético el carbón autóctono y las energías renovables, excluye los productos petrolíferos y el gas natural, y estaba en un 78,3%, y en el 2020 ya se alcanzó el 98,2%. Y luego la producción de energía eléctrica de origen renovable con respecto a la producción de energía eléctrica total, el objetivo se marcó en un 53% y también se superó en el mismo año 2020. Esto no es un objetivo en sí mismo, pero el plan energético, si te lo lees, decía que iba a aumentar un 76% la generación de energía eléctrica respecto a 2012, o sea, muchísimo. Y sin embargo, eso hubiera significado que hubiéramos tenido en 2020 31 millones de megavatios hora, y nos quedamos en menos de los que había en 2012. Y en 2023 ya hemos tenido 21.472.000. En cuanto a la generación eléctrica a partir de la energía eólica, se estimaba que se alcanzara 9.600.000, y bueno, no se alcanzaron en 2020, pero en 2021 ya sobrepasamos los 10 millones, y el año pasado estaríamos casi en 11.800.000. Lo mismo que con la generación, se utilizaban estos indicadores anteriores. Con el consumo de energía primaria y energía eléctrica se utiliza el consumo final bruto renovable con respecto al consumo final bruto total, que también vemos cómo se superó en la barra naranja el objetivo. En la derecha estaría el consumo de energía primaria renovable con respecto al consumo de energía primaria total, que también se superó, y el único indicador que no se supera es el de la producción de energía eléctrica renovable con respecto al consumo de energía eléctrica, pero que ahora ya estaríamos en un 179% el año pasado.
Lo mismo que hacía la estimación de generación en el plan energético, estimaba que iba a aumentar un 28% el consumo de energía final respecto a 2012 en el escenario tendencial. El consumo de energía final se mide en toneladas equivalentes de petróleo, por lo que os comentaba antes que también están dentro de la energía final combustibles, entonces esto es una manera de unificar. Entonces hubiéramos tenido en 2020 4.400.000 aproximadamente toneladas equivalentes de petróleo, pero es que en 2020, vamos, apenas subimos de 2012 y en 2023 prácticamente igual, o sea, una subida del 5,7% cuando ellos habían pronosticado un 28% más de consumo. En cuanto al consumo de energía eléctrica, como todos sabéis, porque salen las noticias constantemente, esto sería en barras rojas. El consumo de energía eléctrica está estancado desde principios del siglo XXI. En la línea amarilla vemos cómo la potencia instalada se dispara desde 2018 y la generación en la línea naranja. Estamos en niveles de 2005 con 10 millones de megavatios hora. El plan estimaba que en 2020 gastáramos 12 millones de megavatios de energía eléctrica, pero nos quedamos, no llegamos ni a 10 en 2020. En 2022 algo más de 10 millones, pero es que en 2023 vuelve a descender a 10 millones. Un descenso de casi un 4%. A nivel nacional hay un descenso el año pasado con respecto a 2022 del 2,3% también. En cuanto a la exportación de la energía eléctrica, que es el tema más peliagudo, pues el plan sí que elige a Aragón como exportadora con el 62,6% en 2020, se marcaban. Si hacemos el promedio de la exportación, pues estaríamos siempre en torno a un 40%, y la máxima exportación se alcanzó en 2023 con un 49,85%, que difiere del dato que dio la consejera de un 53%, porque ella lo hace a lo gordo. Si tienes toda la generación de 21 millones que hablábamos antes y le restas los 10 millones, ella hace el porcentaje y te sale un 53%. Pero eso sería en un sistema 100% eficiente, que sabemos que siempre hay pérdidas, y el boletín utiliza este indicador de exportación y yo prefiero utilizar el indicador. Entonces, no se han alcanzado los objetivos de potencia y están todos alcanzados. Pero como vemos, generación, consumo que habían estimado y exportación no, y bueno, esto puede deberse a varios factores. Por un lado, ha habido una disminución de la demanda, ahora hay una ligera subida, he redondeado 0,1%, pero a mí me sale 0,08% en red eléctrica en el primer semestre, porque los datos todavía son provisionales, o sea, eso es nada. Luego hay una falta de electrificación de la economía. No se han dado pasos, estamos generando mucho, pero no se han dado pasos en la descarbonización de electrificar, por ejemplo, calefacciones, industrias, etc. Luego ha habido un aumento del autoconsumo, sobre todo con la crisis de los precios por la guerra de Ucrania. Muchas industrias se pasaron al autoconsumo, algunas cerraron o se deslocalizaron. Hay un aumento de la eficiencia energética, que también es una política que emana desde Europa, y ha habido un ahorro energético también. Y por otro lado, pues las exportaciones, aunque hubiera esa demanda, es que tampoco tiene capacidad la red para tanta generación, porque tenemos líneas de muy alta tensión y líneas de alta tensión y nudos pendientes de tramitación. En cuanto a las emisiones, el plan, aquí en la izquierda tenemos las emisiones asociadas al consumo de energía primaria. Vemos en la barra roja el escenario tendencial y en naranja el de eficiencia para 2020. Pues vemos cómo hemos conseguido bajar a la mitad el escenario de eficiencia en el mismo año 2020. Y en las emisiones de la derecha solo consideraba el escenario tendencial. Son emisiones de consumo de energía primaria destinada a su transformación en energía eléctrica, y vemos como la caída en picado, ¿no? Luego también las emisiones asociadas al consumo de energía final se consideran los dos escenarios, y nuevamente en 2020 se cumple completamente, o sea, bueno, se sobrepasa el escenario de eficiencia. Esto es debido a que, como hemos visto, estaba sobredimensionada la generación y el consumo. Entonces ellos habían calculado unas emisiones muchísimo más altas, y unido al contexto que hemos comentado de disminución de la demanda energética, al aumento de la potencia renovable y al cierre de las térmicas, pues entonces las emisiones caen en picado, que sería la parte positiva de todo esto.
Y hasta aquí sería el plan energético de Aragón, pero os he puesto unas diapositivas para ver en qué situación está Aragón con respecto al resto de España, que como todos sabemos estamos a la cabeza. Tenemos en la primera columna la demanda barras central, que es la demanda que quita las exportaciones y los gastos por turbinación en bombeo y tiene en cuenta las importaciones. En la segunda columna tenemos la generación total y el saldo es la diferencia entre lo que generamos y consumimos, ¿no? En rojo están todas las comunidades autónomas que gastan más de lo que generan, a la cabeza Madrid, que no genera absolutamente nada. En amarillo tendríamos las comunidades autónomas que consumen todo lo que generan y en verde tendríamos aquellas que generamos más de lo que consumimos, ¿no? Y en cuarto lugar estaría Aragón, muy cercano a Castilla y León con 12.600.000, ¿no? Esto es el año de 2023 completo de red eléctrica. Si lo miramos por la estructura de la generación, somos los séptimos productores de energía eléctrica en 2023 a nivel nacional, aportamos el 8,3% de la generación eléctrica nacional, somos los segundos con una mayor producción de energía eléctrica renovable, con el 81,8%, solo por detrás de Castilla y León. En este dato también la consejera da el 83,9%, pero yo he cogido el de red eléctrica porque en red eléctrica saca la turbinación por bombeo de la generación renovable, la tiene en cuenta en la estructura, pero luego en los cálculos no. Y luego la cuarta que más generación eléctrica renovable aportó en 2023 a la participación renovable nacional y los quintos en la contribución a la generación eólica. Si nos quedamos con las 8 primeras, sin tener en cuenta que Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana tienen saldo negativo, consumen más de lo que generan, pues quiero que veáis la estructura de sus generaciones, ¿no? Tenemos Cataluña con todo prácticamente nuclear, un 60%, cogeneración también. Se me han ido las flechitas de los estos, pero bueno, espero que se vea bien. En Andalucía tenemos ya más eólica y solar fotovoltaica, pero tenemos bastante de ciclo combinado, que como sabéis es gas natural, y todavía tienen carbón. En Extremadura, que es la gran exportadora, fijaos cuánta nuclear tienen todavía. En Castilla-La Mancha siguen, claro, con la nuclear y ciclo combinado, o sea, un tercio casi de su energía es no renovable. Castilla y León, que es la que va a la cabeza en toda España, vemos como no tiene prácticamente nada que no sea renovable, solo tiene un poco de ciclo combinado y cogeneración, todo lo demás es renovable. Galicia tiene importante peso en la eólica, pero tiene también ya más cantidad de ciclo combinado y luego todavía tiene generación con carbón. Aragón muy similar a Castilla y León, lo único que en este color azul oscuro entrarían también fuentes no renovables, pero en cogeneración y ciclo combinado estamos igual. Y Comunidad Valenciana, que tiene muchísima nuclear y ciclo combinado, vamos, prácticamente no tiene nada de renovable. O sea que creo que Aragón está en una posición en la que se puede permitir, y con los objetivos energéticos plenamente sobrepasados, se puede permitir hacer un parón y solucionar los problemas que, como todos sabemos, está teniendo de ordenación y de biodiversidad. Aquí os he puesto el PNIEC en la actualización que se aprobó en septiembre, que aumenta el porcentaje de renovables en la generación eléctrica del 74% al 81%. Bueno, ya nosotros estamos en el 81,8% y según la consejera en el 84%. Luego el porcentaje de renovables sobre la energía final pasó de un 42% a un 48%. Quiero decir que Europa se ha marcado un objetivo del 45% en 2030, un 42,5% con un adicional de 2,5 para llegar al 45, o sea, aquí somos muy echados para adelante y nos hemos aumentado un 3% más. Y ahora estaríamos, según el boletín de coyuntura energética, en el 37,4% de ese mismo indicador, que como vemos en los 2 últimos años en el boletín de coyuntura energética ha aumentado ya casi un 7% solo en 2 años, o sea que en 4 días estaríamos en el 48%. Y bueno, quiero mencionar el informe del Consejo de Protección de la Naturaleza, que ha metido la cuña que dijo el del clúster de que no hemos llegado al 50% de consumo renovable en la energía final, pero es que el objetivo es el 50% en todo caso a nivel nacional, no a nivel autonómico.
Y luego también comparar el escenario del parque de generación del PENIEC viejo, señalar que el ciclo combinado no lo ha movido ni un ápice del nuevo PENIEC, o sea, no han bajado ni un megavatio, que como todos sabemos pues es gas natural, con lo cual es un poco una transición energética que mientras no haya almacenamiento suficiente, que supone un 10%, porque es ahora de 22,5 gigavatios, pues vamos a seguir dependiendo por la intermitencia de las renovables del ciclo combinado y de la nuclear. Ya por último, para no seguir ya con tanto de energía, os he puesto los anuarios de la Asociación Eólica Española y bueno, he puesto 2020, desde 2020 porque es desde el último año del plan energético. Hemos sido los primeros en aumentar potencia renovable, o sea, eólica, menos en 2022. La provincia de Zaragoza lleva a la cabeza durante 4 años en la generación eólica a nivel nacional. Incluso aquí se ha salido del mapa generando el 15% de toda la nacional. Y luego también esta noticia de que en el tercer trimestre se han aprobado ya más de 2.000 megavatios y 1.123 son de eólica, ¿no? Todo esto se ha llevado a cabo con un plan energético caducado, sin revisión de los objetivos alcanzados desde 2020 y con una disposición, con un decreto ley de transición energética recurrido al Tribunal Constitucional y al final anulado el mes pasado. Esto es el decreto que anularon, en el que ya se hablaba de una directriz específica de ordenación territorial y de mapas de no idoneidad. Se decía que en marzo iba a salir el plan energético, pero estamos en noviembre y aquí nada. Y bueno, en esta parte pues os cuento un poco los factores que más influyen en el impacto de la biodiversidad que he visto cuando me documentaba al hacer el trabajo fin de grado. Por un lado estaría la fragmentación de los proyectos eólicos, que sabemos que es una práctica que no se contempla en la Ley de Evaluación Ambiental, pero que se hace. Aquí no se utiliza para eximirse de la evaluación de impacto ambiental porque se hace de otras formas, pero sí que se utiliza para no pasar el aval estatal y que sea la comunidad autónoma la que tenga la potestad de autorizar el proyecto. Pero luego cuando empecé a documentarme acerca de esto, la verdad es que es un tema más complejo porque, claro, todo lo que era judicializar estas instalaciones y luego te encontrabas que había sentencias que los consideraban fraudulentos y otros que no. Entonces, en los casos en los que no consideraba la fragmentación fraudulenta eran casos que por orografía consideraba las instalaciones eólicas por separado y además redundaba en que era mejor para el medio ambiente compartir subestación, líneas de evacuación, etc. Entonces es un tema que hasta que no casen doctrina en el Supremo no hay bastante inseguridad jurídica en ese sentido. Luego, como todos sabemos y hemos repetido, la falta de ordenación territorial, tenemos la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón que se aprobó en 2014. Es una estrategia súper genérica que son 20 objetivos muy orientativos y no vinculantes. Además puede ser modificado por planes y proyectos de interés general y nació después de la crisis económica de 2008 cuando todavía coleaba y le dio una preeminencia a la actividad económica. Aquí tenemos el objetivo 1 de la estrategia, que es promover la implantación de actividades económicas. Vamos, no tiene mucho margen esta. Aquí tenemos también lo que se ha repetido constantemente, la Directriz Especial de Ordenación del Territorio. Esto sería la definición que tienen en su propio portal, diciendo que es un instrumento de planeamiento territorial que tiene la finalidad de ordenar la incidencia de determinadas actividades económicas o administrativas o elementos relevantes del sistema territorial. Hombre, pues yo creo que la energía ya hace años que está siendo un elemento relevante. Luego también la regresión, aquí os voy a meter aquí más rollo también con la energía, la regresión en materia de protección ambiental de la Ley de Evaluación Ambiental y las políticas europeas, ¿no? Se aprobó este reglamento de 2022 en el que se establecía que hasta el 30 de junio de 2024 se aceleraran las renovables, se declararon de interés público superior y esto llevó a abrir la puerta a las autorizaciones express. En España se hizo un Real Decreto primero en marzo en el que solo ciertas
instalaciones eólicas de menos de 75 megavatios podían pedir el interés público superior y entonces acogerse a una evaluación simplificada, que en realidad era solo un informe medioambiental, pero es que luego en diciembre ya sacaron este Real Decreto Ley 20/2022 en el que se acogían en los artículos 22 y 23 a no hacer ninguna evaluación de impacto ambiental ordinaria a proyectos de renovables, solo aquellos que cayeran en red Natura o espacios protegidos de la Ley de Patrimonio Natural. Entonces esto simplemente tenían que hacer un informe ambiental que remitían al órgano ambiental en el plazo de 10 días y tenían 2 meses para resolver y con silencio positivo. Y luego este reglamento primero de 2022 han vuelto a sacar otro diciendo que, bueno, que esta exención de la evaluación de impacto ambiental que la prorrogan un año más. Y tenemos la nota de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, que la verdad es que no tiene desperdicio si la podéis buscar porque, bueno, pues critica todas estas relajaciones ambientales y hace un buen resumen de todo lo que pone este reglamento. Luego la famosa Directiva de Fuentes de Energía Renovables que se aprobó el noviembre pasado, teníamos un límite de incorporación para los artículos que hablan sobre la concesión de permisos del 1 de julio, que no hemos cumplido y por lo cual estamos multados, y el 21 de mayo para el resto de artículos. En la consulta pública la han hecho en una época también muy buena, en pleno verano, para la transposición parcial, y ya presume en su preámbulo de que de este tipo de infraestructuras son de interés público superior, o sea, tanto la instalación renovable como todas las infraestructuras asociadas, y que tendrán que beneficiarse de una evaluación simplificada. En esta directiva se habla de 2 tipos de zonas, las zonas de aceleración renovables y las zonas de infraestructura específica. Las zonas de aceleración renovables sí que excluyen red Natura, algo bueno por fin, pero no para los proyectos de red de almacenamiento. No tiene que cumplir la evaluación de impacto ambiental y tiene que haber una cartografía límite de estas zonas para el 21 de mayo de 2025 y tiene que hacerse unos planes de las zonas de aceleración renovables cada Estado miembro con límite el 21 de febrero de 2026. A las zonas de infraestructura específica las llama así, las que son para redes de almacenamiento, ya sustituye la palabra excluir por evitar y entonces ya dice evitar la red Natura y otros espacios protegidos, pero ya pone la coletilla de siempre que les permite metértela ahí, siempre que no haya alternativas. Excluye almacenamiento de estos espacios, bueno, el de almacenamiento sí que lo excluye. Y luego ya en el siguiente punto dice que para los proyectos de red de almacenamiento, en circunstancias justificadas, nuevamente la coletilla, se exime de la evaluación de impacto ambiental, de la evaluación de repercusiones en la red Natura y de la evaluación de repercusiones de la protección de las especies. También se reduce la concesión de permisos en este tipo de zonas, que pasa de 24 meses a 12 meses, que tenía la directiva anterior tenía un año más de... Luego también, esta también me dejó bastante... se considerará que las muertes no son deliberadas ni en las zonas de aceleración renovable ni fuera de aceleración renovable, con lo cual se cubren las espaldas. Además, se pueden implementar las medidas de mitigación sin haberlas probado antes, sin saber si son efectivas. Y bueno, en cualquier caso, los planes de estas zonas sí que deben someterse a una evaluación ambiental estratégica según la Directiva 2001. Luego también la ley de restauración de la naturaleza, que tan deseada era, pues en el artículo 6 también las renovables, pues nada, ya no hace falta disponer de soluciones alternativas menos perjudiciales ni cumplir, bueno, pues las partes que aparecen en esta ley. Y luego os pongo también el Plan de Acción Europea sobre la energía eólica, que fijaos qué fondos tiene, o sea, está toda la maquinaria de Europa trabajando por y para las renovables y con toda la financiación del mundo, ¿no? Aquí os pongo las excepciones que tienen las leyes de la Directiva Hábitats de poder situar este tipo de instalaciones siempre que es un interés público superior o por causas de salud humana, seguridad públicas.
Pero claro, son excepciones que está bien que tenga la legislación, pero se hace un mal uso de ellas, ¿no? Y en el artículo 16.1, pues también con el interés público superior, pues ya no tienen por qué cumplir el 12, 13, 14 y 15 de protección estricta de las especies que figuran en la Directiva Hábitats. Lo mismo sucede con la 9 de la Directiva Aves y con la del agua, que también como van a poner renovables en aguas superficiales y en el mar, pues ya dicen que bueno, que si el estado ecológico de las aguas, si es porque se han puesto renovables, pues que tampoco pasa nada. Entonces en Europa, esto por quitarle un poco de hierro al asunto, pues es como AliExpress, que es lo que compras, lo que te llega, ¿no? Entonces tenemos lo que nos venden, ¿no? De protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Aquí el campo de maíz con las placas solares, todo muy verde, todo muy bonito, el plan de la biodiversidad. Y esto es lo que tenemos en la realidad. Que bueno, sabemos que tienen un impacto las renovables, no te lo van a vender con ese impacto, bueno, eso lo compro, pero leyendo las leyes tenemos lo que hemos visto, con lo cual una hipocresía bastante grande. Y esto lo he puesto por reflexionar, ¿no? Del principio de no regresión ambiental, ¿dónde está? Estaba en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el artículo 2 como principio rector. Y bueno, aquí habría que pensar si el principio democrático de estas leyes que se aprueban en los parlamentos que nosotros hemos votado, los que están ahí, pues choca con el principio de no regresión. Y os he puesto dos citas de este doctor emérito de Derecho Ambiental muy famoso, que además fue investido doctor honoris causa en la Universidad de Zaragoza, y está su discurso en internet que también os invito a leerlo. Luego también tenemos otro factor, es la escasa evaluación ambiental estratégica, que como sabéis esta es la evaluación que se hace en planes y programas, en la Ley de Evaluación Ambiental y en la de Protección Ambiental de Aragón, que es la que recoge esa nacional. Y bueno, saber que se puede hacer este tipo de evaluaciones que lo que hacen es poner un marco a los proyectos que son susceptibles de tener una evaluación de impacto ordinaria, y entonces ve como en un rango superior todos los posibles efectos ambientales de una manera más global, que para la evaluación de impacto ambiental se queda corta porque va proyecto a proyecto y es muy difícil, si tienes muchos proyectos a la vez con diferentes plazos, pues poder evaluar todos estos efectos. Se hace también evaluación ambiental estratégica, por ejemplo en los planes generales de ordenación urbana, y luego también en los planes especiales, que lo marco en amarillo porque estoy encontrando en internet que es como la herramienta que están encontrando algunas comunidades autónomas o ayuntamientos para ordenar la energía eólica cuando no hay una directriz especial de ordenación del territorio. Entonces pueden hacerse planes especiales de energía eólica en un determinado municipio y llevarían su evaluación ambiental estratégica obligada, ¿no? Porque es un plan. Luego también tenemos insuficientes herramientas de protección a la biodiversidad como un factor también que afecta a este impacto, o falta de voluntad política de aplicarlas también. Las características intrínsecas de Aragón, hábitats muy fragmentados, la ausencia de figuras de protección en zonas de alto valor ecológico, como decía el Consejo de Protección de la Naturaleza en Parameras turolenses o Valle del Ebro, y especies protegidas en mal estado de conservación, que ya esto es como la puntilla, ¿no? Aquí quiero hacer un inciso, tenía un mapa mal en el trabajo fin de grado, lo digo por si acaso lo tenéis, y ya lo he corregido por si alguien quiere que se lo pase, que se me pasó en el repaso completamente, y se me coló un mapa de IVAs que no era. Bueno, volviendo aquí, tenemos Red Natura en la izquierda, de zonas de especial protección de aves, en el centro lugares de interés comunitario, que ahora se llaman zonas de especial conservación, y espacios naturales protegidos, que tenemos una ausencia casi total de espacios naturales protegidos en la provincia de Teruel, solo paisajes de Ródeno, y la Reserva Natural Dirigida de Gallo Canta. Y bueno, además lo de Teruel llama la atención que comparten los montes universales que tiene el Parque Natural del Alto Tajo, y sin embargo en la otra vertiente no tienen absolutamente ninguna protección. Luego Marina, en el mapa ese has incluido los PORN de monegros y de... ¿no? En el mapa eso... En el entorno natural protegido. Pues estarán en el de espacios naturales protegidos, entiendo, a lo mejor, pero la verdad es que no lo sé con
con Sí, en el mapa seguridad. anterior estaban los POR de monegros, pero eso no es ninguna figura de protección, porque además se anularon los POR, Ah. o sea que... Pues esto lo saco de las capas de cartografía de, no sé, Sí, lo que pasa es que figura... que no las En actualizan. realidad la realidad es que eso no Que tiene no ninguna vale, protección, no. vale. Estos serían los planes de acción que tenemos en vigor de aves. Solo he puesto los de aves porque el trabajo versa sobre aves y quirópteros. Y bueno, tendremos en el icono primero en peligro, el icono de en peligro crítico sería el del libro rojo de las aves y en el segundo es el del catálogo español. Tenemos el urogallo y el quebrantahuesos también en peligro de extinción en el catálogo aragonés. El primilla estaría vulnerable en el catálogo aragonés y el águila azorperdicera en peligro de extinción. Y luego tenemos el milano real también con un programa de cría en el Alfranca. Luego las esteparias con la alondra ricoti también, que cambiaron junto al urogallo, el sison y la alondra el año pasado en peligro de extinción. Y la butarda en el catálogo aragonés estaría también como en peligro de extinción. El gobierno de Aragón mantiene paralizados estos planes desde diciembre de 2022, la verdad es que sin ninguna causa, más que entiendo estar introduciendo parque renovable en los hábitats de estas especies. Como os decía, como no podía leerme todos estos estudios de impacto ambiental, lo que hice fue una revisión general de ver cuántas superficies de sensibilidad máxima no recomendada se ocupa, y lo que hice fue sumar la superficie de todas las poligonales de eólicos en funcionamiento y cruzarlo con el mapa del MITECO de sensibilidad ambiental para la eólica. Con las eólicas en funcionamiento me salía un 31,4% de sensibilidad máxima no recomendada. O sea, la categoría que tenía que tener menos grado de ocupación es la que más ocupación tenía. Y ya en las de tramitación ya sí que bajaba un 20,4% y aumentaba al 37% la sensibilidad baja. Estas os he puesto 20 por no poner toda la ristra de 169 instalaciones. Estas serían las que más superficie de sensibilidad ambiental máxima ocupan. Que estarían ahí esas hectáreas, están marcadas en azul, casi todas en el Valle del Ebro y la margen izquierda, también alguna en Sierra de Luna y Fuendetodos. Y estas serían las que mayor sensibilidad ocupan en tramitación, que ya tenemos la provincia de Teruel, el centro de Teruel, Maestrazgo, de nuevo también Valle del Ebro. En cuanto al seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros, pues bueno, como sabéis todos, es el Centro de Recuperación de la Alfranca el que se encarga de hacer las necropsias de los planes de vigilancia ambiental. A la derecha tenemos la gráfica del último informe que sacaron. A partir de 2018 se dispara los ingresos por colisión. Esta colisión tiene en cuenta todos los tipos de colisión, no solo con aerogeneradores. Pero ya aquí tenemos colisión con aspas, ¿no? En naranja estarían los casos de colisión y en amarillo estarían el número de casos de colisión con aspas de aerogeneradores. Si hacemos un promedio entre 2015 y 2019, pues estaba en torno a un 10%. Luego se multiplica por 4 y los 3 últimos años por 7, ¿no? Estábamos en más de un 70% de colisión por aspas con aerogeneradores dentro de los casos de colisión. Con los datos de la Alfranca, pues del 94 al 2023 me quedé solo con aquellos registros que tenían coordenadas o toponimia para poderlos asociar a cada instalación eólica y ver un poco el efecto de la fragmentación, ¿no? Vemos como toda la zona del Valle del Ebro pues está una mortalidad acumulada, sobre todo en Ribera Alta, ¿no? Y el pie de monte de la Sierra Ibérica Zaragozana en el Valle del Río Cámaras, que también tiene mucha mortalidad. Y también salió un punto importante en la Sierra de Luna con más de 1.264 ejemplares. Pero Ribera Alta 3.460, es que es una barbaridad, tiene 54 instalaciones. Estas son las instalaciones eólicas de manera unitaria. En negro estarían los que más mortalidad reportan, entre 80 y 297 ejemplares. Vemos nuevamente la Nava, Los Ciertos, Mayén, que no tiene plan de vigilancia ambiental, creo, si no recuerdo mal, San Juan de Vargas, que tampoco, el Toyo, el Llano, y luego Romerales, que también tiene mucha mortalidad, y Sierra de la Virgen.
Aquí tenemos la zona del río Cámaras, donde Las Majas, Polus, Tico, San Pedro de Alacón y Sierra de Luna con los Mollora y Santa Quiteria son los que más mortalidad tenían. Aquí están esos puntos negros, ya he puesto el número de ejemplares exacto y bueno, en qué año del plan de vigilancia ambiental se encuentran. Como vemos, están casi todos en el último o en el penúltimo, que es lógico que es cuando más mortalidad se reporta porque hay más fiscalización, y en amarillo son los que ya no tienen plan de vigilancia ambiental. Otra forma de representar la mortalidad simplemente con la potencia eólica. Vemos como a partir de 2018 se dispara la mortalidad con un poco más de retraso que la potencia, ¿no? Que el incremento de la potencia. El 75% de la mortalidad se acumula en los 3 últimos años. Hay un total de especies, de ejemplares con coordenadas, que son con las que me he quedado yo, serían más. 8.643 ejemplares y el 96% de los casos eran especies catalogadas, con un total de 122 especies afectadas. Y bueno, aquí os he puesto algunas por no poner todas otra vez aquí. Las más afectadas, bueno, como sabéis, el buitre leonado, el que más, también los quilópteros tienen bastantes bajas y bueno, se marca en amarillo también Cernicalo primilla, con 232, y bueno, el caso más preocupante para mí, que es el del Milano real, que son 171, una especie en peligro de extinción. Aquí otras de las especies con mayor grado de amenaza, que también se repetían junto con el Milano real y el Cernicalo primilla, pero ya en menos ejemplares, pues tenemos el buitre negro, la águila perdicera, alondra de Dupont y bueno, todas estas de vulnerables, también la anchoa, la grulla. Y os he marcado este que cayó en San Pedro de Alacón en azul, porque sin embargo no es una especie catalogada en Europa ni en España, pero es en peligro crítico en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y cayó aquí. Y bueno, esto sería un poco el resumen de cuando la energía eólica se plantea mal, ¿no? Pues nos produce, aparte de la fragmentación de hábitats y la disminución de la conectividad ecológica, pues un 96% de mortalidad de especies catalogadas, con un total de 122 especies afectadas. Se ha multiplicado por 7 la mortalidad en los últimos 4 años y estamos viendo mortalidades inasumibles de especies protegidas, como por ejemplo del Milano real, ¿no? Y además todo esto pues con un plan energético caducado y con objetivos plenamente sobrepasados. Y bueno, las propuestas de acción, por ser un poco positivos, pues serían para mí una moratoria, una reconsideración de los objetivos, acercar los centros de producción a los centros de consumo, acompasar la generación y la demanda eléctrica. El kilovatio hora más sostenible es siempre el que no se genera. Se está generando más de lo que se consume, entonces habría que dar pasos en la electrificación y que vayan parejos, ¿no? La generación y la demanda, porque hemos impactado mucho. No tiene sentido que estés generando para luego estar parando parques porque no hay demanda, ¿no? Luego un almacenamiento de energía, pues para cada vez depender menos de ciclos combinados, aunque yo es que lo veo bastante difícil. Evitar el cool timer, pues también lo mismo. Si tenemos mucha generación y no hay demanda, red eléctrica lo que hace es cortar el vertido de la energía eléctrica, entonces tenemos parques eólicos parados y placas solares que su energía se pierde. Y aumento del autoconsumo, y aunque no he hablado de transición justa en mi trabajo porque era más un tema de biodiversidad, no se puede soportar un PNIEC sobre 4 comunidades autónomas. Desde el punto de vista de ordenación territorial, pues mapas de no idoneidad vinculantes, un carácter normativo y vinculante de la ordenación territorial y una ordenación territorial específica del sector energético. Desde el punto de vista de la evaluación ambiental, aplicar siempre el principio de precaución que debe primar en el medio ambiente, considerar la no realización, que parece que es algo también difícil, y no abusar de las medidas compensatorias, porque se están utilizando. Esta es la definición que trae la Ley de Evaluación Ambiental, y son medidas excepcionales, no son medidas para aplicar siempre, porque entonces todos los sitios serían susceptibles de tener instalaciones renovables. Evaluación ambiental estratégica y planes de vigilancia ambiental más prolongados y realizados por organismos independientes, bueno, yo diría toda la vida útil.
Luego, desde el punto de la gobernanza, dotar de medios a las administraciones, aumentar la participación de los territorios afectados. Desde el punto de vista de la biodiversidad, pues analizar los daños, ver cómo puede afectar a las cadenas tróficas, nuevas figuras de protección para aquellas zonas que no poseen todavía y reactivación de los planes de recuperación y ampliar el conocimiento científico relativo a la biodiversidad, pues que faltan censos y falta conocer mortalidades inasumibles de algunas especies, los efectos sinérgicos y acumulativos, cómo afectan a estas aves. Y luego, desde el punto de vista de investigación y tecnología, desarrollar tecnologías eólicas más respetuosas con el medio ambiente, tecnologías anticolisión efectivas y la industria del reciclaje muy importante ante lo que se nos viene encima, sobre todo con las palas para las que no existe todavía un reciclaje rentable y eficaz. Y bueno, os dejo con una cita del padre de la biodiversidad y ya habría finalizado mi presentación. Espero que no se haya aburrido mucho con la energía. ¿Tenéis preguntas? Sí. Bueno, gracias por tu... De nada. Con relación al tema de la demanda, pues ya sabes, las noticias que han aparecido en estos últimos meses es que la acumulación de centros de datos en Aragón y en Zaragoza, pues en 5 meses ha duplicado la demanda de energía. O sea que y en base a eso se apoyan el que es necesario generar más, aprobar más proyectos eólicos y fotovoltaicos. O sea que eso que un poco planteabas, que bueno, que no hay una demanda suficiente y por tanto acoplar la demanda con la producción, pues en estos momentos están como diciendo que bueno, por mucho que en Aragón hayamos generado mucha energía eólica fotovoltaica, pues que vamos a tener que hacerla mucho más. Yo me refiero más que nada a que todo esto nos lo han vendido como una transición energética por la descarbonización y entonces ahora estamos impactando y generando de más y ahora como generamos de más, ahora vienen y dicen es que ahora tenemos los centros de datos, pero eso no es una transición energética para mí, eso es un negocio. Eso es lo que le dije a mi tutor, digo, ahora quieren justificar que es que hay mucha generación de más y bueno, es que ahora van a venir los centros de datos y van a consumir más. Y empiezan a hablar siempre como no, es que hay que subir el consumo, o sea, pero es como un pensamiento al revés, hay que subir el consumo porque tenemos mucha demanda, no hay que subir el consumo porque tenemos mucha demanda, es que es al revés, hay que ajustar la demanda al consumo que se tiene. O sea, eso es como un pensamiento... mercantilista. Sí, ¿no? total. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Aparte que yo considero otra cuestión, hay que plantearse que hay que disminuir el consumo de energía. Efectivamente. El problema no es que no se está planteando cuestionar nuestro modelo de consumo energético, sino que bueno, consumir hasta morir. Eso es. En vez de plantearse, bueno, pues que hemos llegado a esta cantidad de emisiones de CO2 en la atmósfera pues, por nuestra crecimiento exponencial de combustión, de consumo de energía, y además que se sabe que no se va a poder sustituir por las energías renovables. Claro, es sustituir un modelo desarrollista de combustibles fósiles por otro desarrollista de renovables, básicamente. Pero ¿cómo es posible que estén hablando de, salía en prensa, ¿no? Que tenían que triplicar la esta noticia te refieres, ¿verdad? El de ayer. Sí, Es que no me leí no puedo leer la noticia, pero yo alucino, digo, pero bueno, vamos a ver. Sí, están triplicar la capacidad de energía que tiene Aragón. Necesitan ampliar la capacidad de las redes también porque no tienen suficiente capacidad. Pero que quieren poner todos los centros de datos del mundo aquí. Sí, 17 o 18. Esto peligra si no se hacen más enchufes. Porque encima, ojo, alerta. A ver, llevan desde 2012 con un plan preveyendo que se va a consumir mucho más de lo que se está consumiendo. Entonces se les cae el plan. Entonces hay que justificar eso de alguna manera, y la justificación no es un rehacer los objetivos, no, es voy a hacer algo para que mis objetivos se sustenten. Claro, no voy a reconocer que me equivoqué. Entonces, eso es lo verdaderamente grave y se dice pues como que no pasa nada. Y si no, pues habrá que hacer hidrógeno verde como sea, aunque sea
un fiasco a nivel de producto. Cuando te clavan la palabra verde, ojo ya. Ojo, ojo. Esta semana han aprovechado la ley de aceleración de la implantación de las renovables, que es otro palo todavía más al agua. Porque ahí están las redes directas y todo, que ya es el colmo. Entonces, no son las redes, es todos los parques que están asociados a las redes. Y que disminuir no lleva ni idea para nada. Y de paralizar y de moratorio, eso nada, ya. La palabra esa les sale. Les da miedo. Esto a un compañero de la Fundación Quebrantahuesos hace pocas semanas. Él hablaba de, según los datos de las aves atendidas en el centro de recuperación de la Alfranca, bueno, la lista de, como has bien señalado, de buitres leonados, de milano negro, de tal, y él hablaba que, claro, como también tú has señalado, la mayoría es choques con aerogeneradores o con tendidos eléctricos. Dice, esto se hace con 2.600 aerogeneradores instalados en este momento, pero los proyectos aprobados van a más de 8.000. Y teniendo en cuenta que las aves que se recogen es en la proporción de 1 a 8, porque desaparecen, no se llega a tiempo, son aves pequeñas en el caso de quirópteros de tal, dice, es espantosa la situación de la biodiversidad que se va a generar en estos próximos años. Es decir, estamos, decía en frase, estamos sustituyendo la necesidad de una energía renovable por que la biodiversidad se nos va de las manos y es una matanza ejemplar. Total, sí, completamente de acuerdo. Lo han asumido como un daño colateral, hay que meter las renovables como sea y les da igual. Porque ya se ve lo que están aprobando en las leyes, ¿no? Sí. Con esto de los centros de datos ya el acabose. Sí. Ahora encima hemos impactado todo y la biodiversidad para que vengan estas empresas a chuparse la energía que tanto impacto ha creado aquí. Yo siempre pongo un ejemplo en Zaragoza, porque de lo demás no conozco. Hay aquí, seguro en esta sala, gente más dedicada, con más experiencia, pero en Zaragoza posiblemente tengamos uno de los lugares de concentración de aves más importante de Aragón. Es el vertedero de residuos, donde por la noche hay que ir a ver los cientos de cigüeñas, depende de la época, milano negro, gaviotas, tal. Es tremendo la concentración. Y uno diría, bueno, pues eso se protege. No, pues justamente al lado, 3 parques eólicos. Uno de ellos, Romorales 2, que has indicado, tiene una más. Pero claro, ¿cómo no lo puede haber? Si allí por la noche se concentran para comer los residuos de la basura doméstica, ya digo, a veces miles de ejemplares, claro. Una cosa tremenda. Pues justamente 3 parques eólicos. Y uno dice, ¿y por qué desde el mundo ecologista, desde ANSAR, desde hace casi 40 años, se ha exigido que hubiera un parque estepario en los alrededores de Zaragoza? Siempre han planteado que alguna oportunidad tendría poner el 5.º cinturón, y ahora con los parques eólicos se ha llenado todos los alrededores de Zaragoza y adiós parque estepario. Es el que más bajas de Milano Real tiene, Romorales 2. Me salían, me parece que 11 ejemplares ahí. Sí. Luego han puesto el Coto, que tiene 4 aerogeneradores, que es pequeño, pero todavía más cerca que Romorales 2. O sea, tiene ya la mortalidad por mes, lo que pasa es que lleva poco instalado. Claro. Y es todo así, es todo un sinsentido. Pero claro, es que todo el Valle del Ebro acoge una cantidad de rapaces brutales por la cantidad de conejo que hay, entre otras razones. Que es la mayor densidad que hay de conejo en España. Entonces, claro, esto es un picadero. Totalmente.
en esta época, en estos tiempos de digitalización, hay herramientas y hay, si quieren, porque implementan la digitalización para lo que les interesa. Pero yo encontré una patente que desde 2018 se podría poner en marcha en aerogeneradores y contabilizaría con total exactitud todas las muertes de aves y murciélagos. Es un sistema LIDAR y se podría poner en marcha porque está patentado. Simplemente habría que darle, claro, ¿dónde estará esa patente? ¿La habrá comprado alguien? ¿La habrá comprado alguna empresa? Eso se tendría que poner en marcha la administración. Se tiene que poner en el siglo XXI y hacer un seguimiento ambiental, ya que promueve y deja hacer todo esto, por lo menos hacer un seguimiento ambiental en condiciones. No dejarlo a un paseo cada 15 días. El problema es que no les interesa hacerlo. Claro, pero claro, es la sociedad. No interesa hacerlo porque se lo tendría que exigir. Es el negocio. Claro. No interesa porque es de la misma manera que permiten que se presenten las evaluaciones de impacto ambiental vergonzosas. O que se construya donde no se debe de construir y luego pasa lo que pasa. Efectivamente. Y no vamos a decir más. Pero ya me habéis entendido. Lo que quiero decir es que hay medios hoy en día que se debería de exigir a la administración que lo adopten, ya que no adoptan el principio de precaución, por lo menos que sepamos realmente esa proporción, si es de 1 a 7, de 1 a 8, de 1 a 9 o de 1 a 10, tenemos derecho a saber qué se está matando ahí. No nos lo pueden esconder más, porque es que empieza a ser evidente y hay tecnología para ello, y eso hay que exigirlo hoy en día. He leído cifras a nivel de toda España, y aquí lo podréis justificar o no, de que a nivel de murciélagos hay 500.000 de murciélagos que se nos mueren cada año, en los últimos, con la ampliación de 500.000. Parece ser que una de las razones es que los parques eólicos por la noche están iluminados en ciertas partes en el paisaje, y entonces, claro, hay muchos insectos, mariposas, que van a esos lugares, y va el murciélago a alimentarse y los deshace. 500.000. Entonces dices, yo de joven recuerdo que cuando hacías un viaje en el coche se agrupaban, pero casi 2 capas de insectos, de mariposas que ibas cogiendo. Todo eso ha desaparecido porque cada vez hay menos insectos y tal. Pero ahora con esto, las aves de tipo medio y de tal también van a desaparecer. Con esa situación es que la biodiversidad no la cargamos totalmente. Sí, sí. En fin, ¿alguna pregunta más o lo dejamos aquí ya? El tema son las soluciones. Ahí está el tema, ¿no? Porque el tema de las renovables, como siempre fue planteado como una alternativa positiva, ¿no? Pues mucha gente no, yo creo que sigue sin captar el problema que está suponiendo las renovables. Entonces, ¿cómo hacer consciente a la sociedad del grave problema que está suponiendo este modelo de energía renovable, ¿no? Sí, además es que yo, hasta en mi propia familia hay gente así. O sea, quiero decir, yo creo que también la gente que vivimos en las ciudades, algunos que tienen mucha conciencia ambiental, están súper a favor de las renovables. O sea, hay como una corriente del tecnooptimismo, esto que le llaman, de, bueno, es que si no, y a veces cuando te quejas dices, es que si no, ¿qué queréis? A veces me dice eso mi hermana. Pero porque mi hermana además trabaja en energía eléctrica, en subestaciones, y bueno, es que supongo que es un problema complejo. Y luego también lo de la independencia energética, pues independencia energética, esto requiere de muchos materiales que no están en la Unión Europea, con lo cual independencia total nunca vas a tener. Aparte que también son estratégicos esos minerales, y también hay una guerra por los minerales de la transición, que también trae problemas en otros países de impacto ambiental, de emisiones. Entonces al final es muy complejo todo como para poder solucionarlo así. Ahora, si queremos estar Europa verde y no nos da igual lo de fuera, entonces, claro.
es otro tema también. Bien, pues lo dejamos aquí. Vale, Muy muchas bien. gracias.